En este primer momento, el estudiantado se aproxima a las prácticas socioculturales y escolares con el propósito de reflexionar sobre las nociones básicas del pensamiento matemático en la infancia. A partir de distintas experiencias y contextos comunitarios, se identifican formas en que el número, la medida, la forma y el espacio están presentes en la vida cotidiana. Este acercamiento permite reconocer cómo las matemáticas contribuyen a la organización, la comunicación y la participación en actividades escolares y comunitarias, favoreciendo el desarrollo integral de las niñas y los niños. La maestra de preescolar integra las matemáticas en las actividades cotidianas del aula de manera práctica y significativa, a través de juegos, canciones, conteos y tareas relacionadas con su entorno. Busca que los niños comprendan las nociones matemáticas básicas sin necesidad de usar únicamente fichas o cuadernos. Por ejemplo, al repartir materiales, contar los niños presentes, formar grupos o comparar tamaños de objetos. La maestra promueve el razonamiento lógico y el pensamiento numérico. Además, aprovecha las situaciones reales del aula y de continuidad para que los niños asocien las matemáticas con su vida diaria. Durante nuestra estancia en la comunidad de Tepetitla, pudimos analizar cómo las familias aplican las matemáticas en su vida diaria, de una manera natural y significativa. Las personas utilizan el conteo para organizar los recursos del hogar, por ejemplo, al repartir la leña, los huevos o las porciones de comida entre los miembros de la familia. También emplean medidas tradicionales para calcular la cantidad de maíz o frijol que necesitan. Y los niños aprenden esas habilidades observando y participando en las actividades familiares. A través de las entrevistas con los padres de familia comprendimos que los saberes matemáticos se transmiten de generación en generación, no solo en la escuela, sino también en los espacios cotidianos como la cocina, el campo y el mercado. En la comunidad de Tepetitla se observó que la mayoría de las familias se dedican a la producción y venta de la palmilla. En los hogares es común ver cómo las personas trabajan con esta planta desde temprano. Algunos se encargan de recolectarla, otros de limpiarla, cortarla o preparar las tiras que después utilizan para elaborar distintos productos. Muchas familias organizan su trabajo en casa y que todos los integrantes participan, incluso los niños y las niñas, quienes observan, ayudan o acompañan a sus padres en las labores. La palmilla no solo se trabaja con el consumo propio, sino que también se vende, por lo que las familias se acostumbran a medir, contar y calcular precios según la cantidad o el tamaño de los productos. En las calles se pueden ver cómo las viviendas son de materiales variados, algunos son de concreto y otras de adobe o madera. Las personas acostumbran a apoyarse entre sí, sobre todo cuando se trata de preparar fiestas o actividades en la comunidad. En la escuela, las madres de familia participan junto con las maestras en celebraciones como el Chantolo, en donde se colocan ofrendas y se comparten alimentos tradicionales. En la vida diaria se pueden identificar varios momentos en los que se utilizan las matemáticas. Por ejemplo, al medir la palmilla, al contar las piezas que se van a vender, al repartir los materiales o al calcular el dinero que se obtiene de las ventas. En las casas también se aplican estas nociones cuando se cocinan los alimentos o se organizan los espacios. Con estas actividades, los niños tienen contacto constante con el pensamiento matemático, ya que aprenden observando y participando en las tareas de los adultos. A través de estas experiencias desarrollan habilidades como el conteo, la comparación de cantidades, la medida y la noción de espacio. En la escuela, las maestras retoman estas experiencias para relacionarlas con el aprendizaje formal, lo que ayuda a que los niños comprendan que las matemáticas no solo están en los libros, sino también en su entorno y en las actividades que realizan dentro de la comunidad. Institucional.
En Tepetitla Yahualica, las matemáticas forman parte de la vida cotidiana. La comunidad emplea el conteo, la medición y el cálculo en actividades como la siembra, el comercio y la organización del hogar, transmitiendo estos saberes de generación en generación. En la escuela, estos conocimientos se fortalecen a través de estrategias que vinculan la experiencia comunitaria como el aprendizaje formal, favoreciendo que las niñas y los niños comprendan y apliquen las matemáticas en situaciones reales. Así, Tepetitla Yahualica impulsa una educación que une la práctica y el conocimiento, contribuyendo al desarrollo integral de los niños. Durante mi estancia en el aula pude observar cómo, desde muy pequeños, los niños comienzan a relacionarse con el conteo de manera natural. En su entorno cotidiano, todo se convierte en una oportunidad para contar las sillas, las mesas, las piedras del patio o las figuras geométricas con las que juegan. Lo que más me sorprendió fue ver que, aunque muchos aún se encuentran en su proceso de adaptación, ya reconocen los colores y mencionan los números del 1 al 10, acompañando cada palabra con el movimiento de sus dedos. Estas pequeñas acciones reflejan cómo el pensamiento matemático surge desde las experiencias más simples y cotidianas. A través del juego y la curiosidad, los niños comienzan a construir nociones básicas como número, forma y espacio, elementos que les permiten comprender su entorno, comunicarse y participar activamente en las actividades de la escuela y de su comunidad.